¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy vamos a entrevistar al alcalde de Santa Brígida, don José Miguel Bravo de Laguna. Buenos días, don José Miguel. Hola, muy buenos días. Buenos días. Antes que nada, la verdad es que a nivel general, y siendo usted jurista, habría que hablar de muchas cosas de lo que sucede en España, pero vamos a empezar hablando de Santa Brígida, si le parece bien, ¿no? Claro que Eh, sí. mm, Hay un montón de cosas de Santa Brígida, porque hay tal cantidad de eventos que no sé por dónde empezar. Teníamos aquí una lista enorme, desde la próxima noche de finados hasta la visita ayer de la consejera del Cabildo, de modo Sí, que, ¿por dónde empezamos? por donde quiera, por donde Sí, consideres que sea más interesante desde el punto de vista informativo. Yo sé sí, que los ciudadanos de Santa Brígida, pues naturalmente, como en toda democracia, pues hay quienes están contentos con la labor que se está realizando del ayuntamiento y quienes están descontentos, lógicamente, porque todavía tenemos muchos defectos, muchos fallos y muchas insuficiencias, está claro, ¿no? Pero en fin, nosotros estamos intentando, llevamos un año y pocos meses, estamos intentando encauzar determinados temas que son esenciales aquí en la villa. Yo considero, por ejemplo, que uno de los temas fundamentales es el tema de la propia organización interna del municipio, porque efectivamente el municipio tiene determinados problemas de infraestructura, digamos, de personal, de carencias, de bajas en las RPT, etcétera, y por tanto tenemos que ordenar todo eso desde el punto de vista de funcionamiento de la corporación. Después, por otro lado, está el tema de las infraestructuras que todavía carecemos de muchas cosas. Por ejemplo, en el alumbrado, la mayor parte de los tendidos eléctricos que tenemos en el municipio datan de hace 40 años y, claro, se producen claro. carencias e insuficiencias. No digamos el tema de infraestructura viaria, el tema de aparcamiento, el famoso mamotreto, llamemos así, que hay aquí Sí. en la villa, que sabemos que se inició hace 20 años y que está ahí atascado. Vamos a intentar, antes de final de año, sacar por fin el concurso de proyecto y dirección de obra para iniciar, para arrancar. Tenemos la suerte, digamos, llamémosle suerte porque lo es, que el Cabildo de Gran Canaria, que tiene digamos, un exceso de tesorería, como sabemos, pues ha asignado a los ayuntamientos unas determinadas partidas, a los 21 municipios de la isla. Y a Santa Brisa ha correspondido 3 millones de euros que vamos a destinar justamente para empezar a arrancar la fase inicial de digamos, de esa construcción central que tenemos aquí en el casco. Pero no descuidamos naturalmente otros problemas en otros barrios del municipio que también están muy necesitados. Por ejemplo, vamos a empezar ya este mes, digamos, el arreglado, el asfaltado de la Cruz de Morales y todo lo que supone ese punto de conexión que es muy importante entre San Mateo y Santa Brígida y Las Palmas de Gran Canaria. Así que intentamos solventar muchas cosas, pero claro, las insuficiencias son evidentes. Sí, estaba viendo el Has otro día. apuntado el tema de la visita de la consejera, por hablar de un tema concreto, Sí, que ayer vino la consejera de Asuntos Sociales del Cabildo, Isabel Mena, y hemos puesto en marcha, yo creo que dos servicios que eran esenciales y que se habían, digamos, suspendido en la dinámica de austeridad que siguió al COVID, etcétera, y son los de igualdad y de menores. Es decir, son necesidades evidentemente porque hay violencia de género, evidentemente es un fenómeno que desgraciadamente es general, pero también se produce en Santa Brígida algunos supuestos y hay que atender a esas personas que son maltratadas, que sufren, digamos, las consecuencias de esa violencia de género, y también el tema de los menores del municipio, que efectivamente pues hay que atender los que carecen de recursos suficientes. En definitiva, atendemos los aspectos sociales, los aspectos de infraestructura, pero evidentemente pues hay carencias. Y estamos trabajando además en un tema que nos parece esencial, que es aprobar el presupuesto del año 25. Como es bien sabido, yo tengo un pacto que denominamos de time sharing, de tiempo compartido en la alcaldía, y estaré en la alcaldía, si Dios me da vida hasta entonces, hasta el 31 de diciembre de este año. Y después me sucederá pues en el pacto que hemos acordado el primer teniente alcalde José Armengol. Pero a mí me parece fundamental que el municipio cuente para el año próximo con un presupuesto. Si bien condicionados los presupuestos de las corporaciones están condicionados a que no hay presupuestos generales del Estado. Y de alguna manera eso condiciona los presupuestos de la comunidad autónoma, los presupuestos de Cabildo, los presupuestos de los ayuntamientos, porque en definitiva muchas veces unos se nutren de otros, como es natural. claro.
Entiendo yo entonces que la cooperación con el Cabildo es buena, muy buena, y que ahí no hay problemas de partidismo ni nada de eso, ¿no? Es que esas cosas, efectivamente, las relaciones son buenas. Yo siempre he procurado mantener en mi vida política las relaciones desde el punto de vista personal a un nivel bueno, sin ofender a nadie. He sido crítico y a su vez he criticado cuando me ha correspondido en la oposición o en el gobierno, porque por distintas fases he pasado a lo largo de mi trayectoria política, pero siempre he procurado, y creo que lo he conseguido, que el respeto personal prevalezca siempre. Se podrá discrepar ideológicamente en los programas, etcétera, en la ejecución, en la crítica, pero yo creo que, y es uno de los hándicaps que veo en la política nacional, que cada vez se está personalizando más desde el punto de vista de la discrepancia, el insulto, la descalificación personal, y a mí eso me preocupa desde un punto de vista general. A veces en esas descalificaciones hay razones para hacerlo, pero creo que deberíamos todos hacer un esfuerzo por situar la discrepancia política en un terreno y la discrepancia o los insultos personales en otro terreno, apartado completamente del debate público, porque si no, no damos un buen ejemplo a la ciudadanía, evidentemente. Si ustedes sacan el presupuesto antes del 31 de diciembre y da la impresión de que los presupuestos generales no van a salir en esa fecha, ¿cómo se compagina eso después? Bueno, nosotros, digamos, desde el punto de vista de las obligaciones, porque el presupuesto se compone, como es bien sabido, de dos aspectos, ¿no? Uno son el presupuesto de gasto, que son obligaciones que contrae la administración, y después el presupuesto de ingresos, que son previsiones de ingresos. El que está más condicionado por la no existencia de los presupuestos generales del Estado es este aspecto, más el presupuesto de ingresos. El presupuesto de gastos de la corporación, desgraciadamente, tampoco tenemos mucho margen de maniobra. Van a ser unos presupuestos de alguna manera continuistas. Estamos rondando en el municipio de Santa Brígida en torno a 17, 18 millones de euros. Y entonces, pues el margen de maniobra es limitado, porque de esos 18 millones de euros que nos gastamos en el presupuesto anual, la parte fundamental se la lleva el capítulo 1, que es personal de la propia corporación, policía local, funcionarios, etcétera, y también el capítulo 2, que es gastos corrientes, que en parte es, por ejemplo, la tasa que tenemos que pagar por el tratamiento de basura, que también es una tasa que se cobra a los ciudadanos como ingreso, ¿no? Entonces, el margen de maniobra ahí es limitado. Luego vivimos en buena parte en las corporaciones locales, desde luego el Ayuntamiento de Santa Brígida, de los acuerdos con Cabildo, con el Gobierno de Canarias, con el Gobierno de España, en su caso alguna, algún recorte que nos llega de fondos europeos, etcétera, y por eso podemos realizar cosas, como yo indiqué antes, los 3 millones de euros que nos vienen adicionales del Cabildo de Gran Canaria, los vamos a dedicar a obras de infraestructura imprescindibles en el mundo. Bien. Tenía usted razón cuando hablaba de la crispación que hay a nivel nacional, que es importante, y que me parece a mí que no va a menos, sino que va a ir a más, y que la situación de supuestas corruptelas, por dejarlo ahí en ese marco nada más, va a complicar la cosa aún mucho más, ¿no? Sin duda, porque además los partidos políticos, inevitablemente desde el punto de vista de su defensa, pues lo que aplican es el y tú más, con lo cual, al final, entre los dos partidos que han tenido responsabilidad de gobierno en España en la última etapa, yo participé incluso en la etapa anterior, que fue cuando la Unión de Centro Democrático gobernó en España, yo creo que fue la etapa más fructífera de todo el desarrollo democrático, porque además fue cuando se hizo la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de las distintas comunidades autónomas, entre ellas la Canaria, etcétera. Pero desde que gobierna PP y PSOE, PSOE primero con Felipe González y después se le sustituyó al PP y al PP le ha sustituido el PSOE, etcétera, ha habido un bipartidismo imperfecto y que los dos han gobernado y han tenido muchos temas, desgraciadamente, de corrupción, etcétera. Por tanto, ahora es fácil cuando tú acusas al otro, pues que el otro te lance Claro. en la bola y te diga tú más, etcétera. ¿Quiénes se benefician de eso? Pues los partidos más extremistas. Tanto la extrema derecha, que se habla mucho de la extrema derecha, se habla menos de la extrema izquierda, pero también existe, que se benefician de alguna manera del deterioro de los dos grandes partidos que han, digamos, gobernado a nivel nacional. Y entonces, pues, en este momento concreto, yo tengo que decir que el pacto, por ejemplo, que Pedro Sánchez ha tenido que hacer para gobernar con partidos independentistas o con partidos, digamos, herederos del terrorismo de ETA, etcétera, etcétera, pues le condiciona mucho. Y a esos partidos les conviene muy bien un gobierno relativamente débil, que a su vez se desgaste, porque sacan más tajadas, por así decirlo, de ese pacto de gobierno y es evidente con la ley de la amnistía, con el tema
del cupo catalán, etcétera, etcétera, que van obteniendo tajada de un Estado que se va debilitando a nivel nacional. Claro, lo que pasa es que se están produciendo hechos que eran inconcebibles hace nada. Que el fiscal general del Estado, por primera vez en la historia, esté imputado, que la mujer del propio presidente del gobierno esté imputada, o investigada, como se dice ahora, que el mare Y que el magnum, número 2 del PSOE, Ábalos, esté en la exactamente, situación que está. y que el Es decir, Estado le esté pagando a sí, la novia de efectivamente, Ábalos. sí. Ha habido casos de corrupción en España, desgraciadamente, en la derecha y en la izquierda. Ha habido supuestos, desde luego, muy criticables, pero quizás lo que es la presidencia del gobierno está, digamos, en este Sí, momento más rodeada que nunca. A mí me parece, por ejemplo, en el tema del fiscal general, me parece insólito que no dimita. Hoy mismo he leído en prensa la opinión de Eligio Hernández, que yo tengo mucho aprecio y muy buena relación personal, que efectivamente dice que es insostenible que no dimita. No porque eso signifique un reconocimiento de culpabilidad, tiene derecho a defenderse como claro. cualquiera, porque la presunción de inocencia vale para todo. Pero al mismo tiempo, ¿quién le va a preguntar en un juicio? Un fiscal que está dependiendo de él porque sigue siendo el fiscal general del Estado y es el jefe, digamos, administrativo o político de él. Me parece que, en fin, hay determinadas cosas que no tienen demasiado sentido como se están haciendo y lamento ese deterioro del modo democrático. Yo no soy un nostálgico a pesar de mis años, no soy un nostálgico de que cualquier tiempo pasado fue mejor, fue distinto, fue otro, con sus pros y sus contras. Seguro que había cosas mejores que ahora y cosas peores. Pero es evidente que el deterioro democrático en España a mí me preocupa extraordinariamente. Y me preocupa en un tema que tiene mucha relación con Canarias, que es el tema ahora de la inmigración irregular. Yo estoy siempre alejado, o procuro estar siempre alejado, lo he conseguido, creo, a lo largo de mi vida política, de los extremos. Yo me he considerado siempre una persona de centro. Eso para algunos pues le parece bien y a otros le parecerá mal, porque parece que no te mojas en... No, no. Es que los radicalismos, tanto de derecha como de izquierda, a mí me producen siempre la sensación de que procuran siempre una radicalización y un enfrentamiento. El tema de los muros, o estás conmigo o estás contra mí. No, unas veces estás con uno y con otro en función también de los argumentos y de las necesidades. No hay cosas perfectas que al 100% sean tal, porque si no, ni debatiríamos las cuestiones, ¿no? Pero a mí me preocupa mucho lo que está ocurriendo con el tema de la inmigración. Lo he puesto en un artículo, recientemente lo he publicado en el Canal 7, de que a mí me parece que al final, desgraciadamente, en Europa y desde luego a nivel nacional, hay una especie de acuerdo de que, oye, esto de Canarias no está tan mal, porque al fin y al cabo son ultraperiféricos, que quiere decir que están fuera de la periferia y que están, y es Europa. Están recibiendo una avalancha de inmigración ilegal. Oye, pues que se queden allí. Les mandamos unas perritas de vez en cuando para que puedan darles de comer a estos pobres desgraciados que vienen a las islas, pero de momento se mantienen allí. Y con una excusa o con otra, pues no hay posibilidad de que se transfieran, se solidaricen con el tema, sobre todo los menores no acompañados, los MENA, que es Mm. el problema, digamos, socialmente más acuciante, porque a esos menores no acompañados tienes que darle acogida y tienes que cuidarlos y tal, mientras son menores, no tienen capacidad de trabajo, etcétera, etcétera. A Ujú. mí, por ejemplo, y lo digo con toda sinceridad, este debate que se está produciendo ahora en Castilla-La Mancha, porque si un aeropuerto se puede utilizar o no, a mí me parece muy hipócrita. ¿Y por qué se puede utilizar el puerto de Arguineguín o el Claro. puerto de la Estinga La o laguna. los militares, etcétera, que no están previstos para eso, pero hay que... Vamos a ver, yo no digo nada que se tenga que hacer ahí en ese aeropuerto de Ciudad Real, que fue un gasto del Estado innecesario, porque se ha visto que no era necesario y no se está utilizando como aeropuerto. Pero tampoco decir, no, eso es un gueto, no sé qué, inasumible y tal. ¿Por qué? Y los miles que tenemos aquí, que cada vez que nos desborden más, los vamos a tener que acoger en sitios muy inadecuados. ¿Qué pasa? ¿Que Canarias es diferente? Aquí, y sin embargo, el PP tampoco dice mucho de esto porque no le conviene, por eso que estoy diciendo yo, que a lo mejor me paso en mi argumentación, pero yo creo que no, Bien. porque lo digo con verdadera rabia como canario. Mm. Creo que hay al final un pacto expreso o tácito de decir, oye, una semana pongo una excusa yo y la semana siguiente la pones tú, el tema se va dilatando y los caneros que se vayan quedando ahí con la carga que tienen ahora. Pero hay una cosa que es fundamental y que hay que reconocerlo a todos los niveles. África no cabe aquí, ni en la península, ni en No, Europa. este tema de la inmigración es muy complicado.
y evidentemente no tiene soluciones mágicas. Mira los debates que están produciéndose en Estados Unidos con toda la avalancha centroamericana, sudamericana, etcétera. En Europa mismo, con los temas que vienen de la guerra de Ucrania o del Oriente Próximo, con la inmigración que han tenido en Europa, porque está cerca de las costas africanas. Sí, Pero el problema es de proporcionalidad. ¿Nosotros podemos acoger a 1.000? Claro que sí. A 10.000 ya nos cuesta más, pero si vienen 100.000 no podemos, claro. porque no vamos a poder ni atender a los nuestros propios en materia de infraestructura sanitaria, educativa, simplemente de vivienda o el simple sustento. Entonces, esto es un tema, efectivamente, que si tú haces un juicio de una determinada manera, parece que eres xenófobo, racista. No, no, no se trata de eso. Se trata de proporcionalidad. Hay, o va a haber pronto, 2.000 millones, según lo que dicen los estudios, 2.000 millones de seres humanos en África, muchos de ellos queriendo, porque hay hambruna, hay persecuciones, hay guerra, hay sequía, queriendo ir a un mundo mejor. Esto es explicable, pero ese mundo mejor tiene capacidad de absorción de todos ellos, ¿no? Es No, imposible. posible. Ahora se está discutiendo, por ejemplo, mucho, quiero también una reflexión personal sobre el tema este de lo que propone Meloni, de que es centros de acogida, pero no en los países europeos. A mí me parece que tiene solamente una justificación y es el efecto disuasorio, para decir a muchos que están pretendiendo venir a Europa, decirles, mire, es que no tenemos sitio y van a estar en un sitio casi peor que su país de origen. Quédense ahí por mal que estén, desgraciadamente es así. Entonces, todas estas cosas son muy discutidas, muy discutibles. Y yo cuando oigo juicios muy radicalizados de gente que está o a favor de que entre todo el que quiera o en contra de que no entre ninguno, me parece que son extremos que al final terminarán chocando y que tendremos un problema que, en mi opinión, en las próximas elecciones, en el año 27, en las próximas elecciones, si hay generales anticipadas, va a ser quizás el problema número uno desde el punto de vista del debate político en nuestro país. Sin embargo, yo creo que a pesar de todo lo que sabemos de la inmigración, en mi opinión, el gobierno de Canarias no está actuando, digamos que de forma contundente. Está el señor Clavijo siempre diciendo, bueno, tengo que... está casi pidiendo limosna al respecto a Bueno, soluciones. sí, vamos a ver, su papel no es fácil porque tiene que depender del acuerdo de los otros dos partidos. Pero además encima se da la circunstancia, que es bien conocida, de que aquí gobierna con el Partido Popular. Claro. Entonces no puede ser demasiado radical ni demasiado rígido con el Partido Popular. El Partido Popular, en mi opinión, en Canarias es el que lo tiene más difícil de explicar por qué no da un paso más decidido de negociación a nivel nacional con su propio partido. Pero no nos engañemos. En el Partido Popular, sobre todo los presidentes y presidentas de comunidades autónomas no quieren recibir inmigrantes de Canarias, ni quieren la redistribución solidaria de los menores. Si ya hubo un acuerdo para repartir unos 500 aproximadamente entre las comunidades autónomas y no se pudo ni ejecutar. Y a su vez el PSOE se ampara en eso para tampoco Claro. buscar soluciones. Y cuando hay alguna solución que se atisba, como señalé antes, aeropuerto, que tampoco iba a solucionar todo el problema, pero bueno, se hablaba de la posibilidad de acoger allí 3.000, ponen el grito en el cielo los que se llaman progresistas, pero que progresen otros. Bueno, a modo de resumen, porque me parece que nos quedan 2, 3 minutos. eh, Como quiera que la alcaldía, usted en la alcaldía cesa el 31 de diciembre, yo creo que sería importante que en diciembre habláramos otra vez. Pero a modo de Natural. resumen, sí, a modo de Sí. resumen de la política en general, de lo que pasa en Europa, en España, en Canarias, ¿qué podríamos decir? Bueno, respecto a la primera cuestión que has planteado, es decir, yo en el último pleno que se celebró a final de septiembre, apunté que ahora en octubre íbamos a hacer un pleno, porque tenemos un pleno cada 2 meses, el pleno ordinario, ¿no? Pero ahora vamos a hacer un pleno extraordinario para el tema de presupuesto del año próximo. Pero en noviembre yo he propuesto que haya una especie de debate de política general del municipio, con lo cual me va a servir también a mí como alcalde saliente de balance de lo que he podido hacer a lo largo de este año y pocos meses que llevo de alcalde. Entonces, nosotros vamos a presentar un balance, digamos, de lo que se ha hecho pues, en alumbrado, en infraestructura, en asfaltado, en aparcamientos, en urbanismo, en asuntos sociales, en cultura, en turismo, etcétera. Lo que hemos hecho, que naturalmente ya anticipo que es insuficiente para los problemas que tenemos, pero creo que hemos hecho muchas cosas para intentar relanzar la idea de que Santa Brígida se convierta en un municipio de nuevo que no sea meramente un municipio dormitorio o un municipio de paso, sino un municipio con unas infraestructuras, con unos atractivos
que los tenemos desde el punto de vista de la naturaleza, etcétera, pero que hay que mejorar Mm. en gran medida esa imagen de Santa Brígida. Eso es lo que vamos a intentar. En cuanto a la política general, ¿qué podemos decir? Pues no lo sé, porque ojalá tuviese yo, digamos, soluciones mágicas para la política nacional. Yo sigo haciendo siempre, siempre lo hago, una apelación al sentido común, al sentido de la proporcionalidad, a bajar el listón de esas descalificaciones personales y del tú más y buscar soluciones efectivas que mejoren, en definitiva, lo que es la política con P mayúscula, en la que yo sigo creyendo. Muy bien. Pues, José Miguel, si le parece bien, tenemos noviembre y diciembre para volver a charlar, porque su opinión, ya no solo como alcalde de Santa Brígida, sino como político con una experiencia enorme, es buena para que todo el mundo entienda Bueno, una visión diferente, ¿no? yo trato de decir, efectivamente, mi propia experiencia me ha servido para valorar cosas. Yo soy en este momento, por ejemplo, el único diputado constituyente de la provincia de Las Palmas del 77 que sobrevive, es decir, los demás han fallecido, los otros cinco. Jerónimo Saavedra recientemente, pero los demás también han fallecido, Fernando Vergasa, César Llorens, etcétera, en distintas épocas. Pero, en definitiva, yo creo que esa experiencia pues puede, no digo valer para todos, porque la experiencia de cada uno es la que tiene que vivir, pero al menos, por lo menos el criterio, yo sé que hay gente que lógicamente pues te sigue y otros que le discrepan contigo, Claro. como es normal, pero en definitiva yo estoy siempre dispuesto a tratar de transmitir los valores en los que yo creo, que he defendido siempre y que creo que siguen siendo válidos para este país, para esta región, para esta isla y para este municipio. Muy bien. Don José Miguel, muchas gracias por atendernos y volvemos a vernos en poco tiempo de nuevo. Si Dios quiere. Muchas gracias. Gracias.